Los 300 misiles que lanzó Irán a Israel generó una pérdida de más de 2.3 billones de dólares en el mercado de Bitcoin. Fer, ¿qué significa eso y qué panorama nos espera en las siguientes 24 horas? Pues bueno, Santiago, realmente todo empezó ahora México a las 6 de la mañana. Empezaron las noticias sobre que iban a caer o no los misiles y únicamente en la incertidumbre, el mercado reaccionó con una caída de más del 7%, llevando fácilmente a Bitcoin literal de una línea, bueno, en línea diaria, y en muy pocas horas a tocar los 60,000 después de haber estado prácticamente en los $66,000 con esos billones en pérdida. Actualmente el mercado se mantiene lateralizando. Ahorita estamos a la espera de qué es lo que va a tener como tal de respuesta Israel contra Irán, o si esto se va a quedar así, se va a calmar, lo van a posponer o cualquier cuestión, pero el mercado prácticamente no se está moviendo desde hace un par de horas, esperando a que si no hay ninguna noticia al respecto, el precio pueda volver a elevarse nuevamente al mínimo de soporte que tenían anteriormente por los $62,000 y continuar subiendo. Sin embargo, si llega a haber una noticia mala al respecto, podríamos ir a llegar a podríamos topar los siguientes soportes que vienen estando en los $57,000. Incluso si esto empeora, pues podríamos ir a visitar otros soportes mucho más bajos a los $52,000 o tocar el famoso gap que muchos conocerán de los $49,000, implicando esto una caída máxima, bueno, probable de hasta un 23% del precio actual de Bitcoin. Entonces, a esperar que todo esto se tranquilice y si todo se tranquiliza, podremos estar esperando que el precio repunte nuevamente. Entonces, en resumen, si es que Estados Unidos apoya o se mete o si es que Israel responde a los ataques, básicamente el mercado va a seguir cayendo más. Exactamente. Como bien sabemos, Estados Unidos, China y Rusia tienen ciertos problemas geopolíticos. Entonces, es muy probable que si Estados Unidos se mete al conflicto, Rusia o China, en especialmente Rusia, se metan pues por la contraparte y haya una discusión mucho más fuerte de lado a lado del mundo. Ok, y si no pasa nada, si es que las noticias están calmas, ¿qué significa? Probablemente todo esto siga tenso durante mucho tiempo. Sin embargo, si vemos que todo esto se controla relativamente, el mercado podría tomar un repunte temporal para consolidar lo que anteriormente era el precio en el que estábamos, cercano a los $62,000 y próximamente subir poco a poco más. Perfecto. Ahora la pregunta del millón. Fer, sabemos que estamos ahorita entrando o ya estamos en el bull market. ¿Esto cómo afecta al bull market? Realmente muy poco. ¿Por qué? Porque estos son noticias intradiarias. Estamos dentro de un mismo día que ahorita está negativo. Sin embargo, se acercan lo que son fechas económicamente muy importantes, que viene siendo octubre, que es el inicio de las fechas, pero noviembre y diciembre son fechas bastante importantes. Así que sí, realmente afecta lo que es un posible bull market, del cual todavía no hemos empezado, pero ya estamos con un pie dentro del bull market. Sin embargo, si esto llegase a ocurrir, sí nos podría estropear bastante este tipo de noticias. ¿Por qué? Por el incertidumbre y el miedo del mercado global. Sin embargo, si todo continúa como vamos y se va tranquilizando un poquito más, realmente el bull market no se vería afectado y podríamos tener un final de octubre bastante próspero y pues probablemente superando lo que fue el término del precio actual, bueno, del último precio máximo que tuvimos en los 66,200, 300 aproximadamente. Ok, pero ahora otra pregunta. No afectaría en este momento en las etapas iniciales del bull market, pero ¿qué significa después? ¿Vamos a tener un bull market extenso como el cual siempre teníamos? Creo que son entre 12 a 18 meses que podríamos gozar de un bull market. ¿Tendríamos exactamente lo mismo? Ok, mejor conocido como un bull market es como un bull run, o sea, estamos hablando de algo muy rápido. Entonces, a diferencia de todo lo que es un proceso previo al bull market, esto dura meses muy cortos. Estamos hablando de 6 meses como máximo, pero normalmente un periodo de 2, 3, 4 meses. Entonces, probablemente el bull market lo veamos ya este mes, a finales de octubre, continuación de noviembre, diciembre, probablemente hasta enero, inicios o finales de enero, pero lo que sería febrero, marzo, abril, probablemente esto ya haya concluido o probablemente se haya bajado muchísimo. Entonces, bueno, el bull market lo tenemos previsto a 3 meses con un máximo de 6 meses, pero el bull market no debería durar más de esos 6 meses. Posteriormente al bull market es probable que veamos, muy probable, una recesión económica. Entonces, terminando lo que es esta etapa, probablemente los mercados vayan cayendo poco a poco durante un plazo bastante extenso, viéndolo desde un año, año y medio
aproximadamente de duración. Ok, esto lo estamos viendo en este momento que está afectando Bitcoin. Sabemos que si Bitcoin es afectado, básicamente afecta a todo el mercado de las criptomonedas. ¿Cómo ven las demás Claro. criptomonedas? ¿Es algo estable que podamos invertir? ¿Qué recomiendas? Ok, no debe de seguir obligatoriamente cualquier criptomoneda a Bitcoin. Sin embargo, porque Bitcoin es el mayor representante de las criptomonedas, de hecho tiene la dominancia bastante alto y en los anteriores días tuvo incluso máximos históricos de dominancia de Bitcoin ante las demás criptomonedas. Bitcoin, recordemos que se maneja ante oferta y demanda. Mientras más gente quiera, va a subir el precio porque van a estar comprando y comprando. Mientras menos gente quiera, van a estar vendiendo y se va reduciendo el costo por cada Bitcoin. De misma forma, con las demás criptomonedas, si sabemos que Bitcoin es el más reconocido hasta el momento y le cuesta a la gente confiar, de repente algún altcoin, como puede ser Ethereum, que es una de las más famosas, pues van a tener un poquito menos de confianza. Y ya ni hablamos de las meme coin o alguna otra criptomoneda que no. Entonces, si la gente desconfía de Bitcoin, va a desconfiar a lo mejor de Dogecoin, de Pepe, de cualquier otra criptomoneda o meme coin que no estén tan bien respaldadas. Entonces, si sale 1 billón de dólares de Bitcoin y salen de cualquier otra criptomoneda, no les va a pegar igual. La capitalización no es la misma. Entonces, bien, la dominancia de Bitcoin afecta para bien como para mal. Si hay algún tipo de miedo, van a bajar muchísimo más lo que son las altcoins. Si hay mucho FOMO, mucha eh, emoción por comprar criptomonedas, es probablemente que veamos un mayor repunte en lo que son las altcoins a lo que es Bitcoin. Mientras la dominancia de Bitcoin vaya bajando, lo que son las altcoins van a ir subiendo bastante más. Eso lo pudieron haber visto los anteriores días como ocurrió con Bitcoin. Mientras Bitcoin pudo haber subido un 6, 7, 8%, hubieron algunas altcoins que subieron un 15%, incluso otras como Pepe que subieron un 20, 30%. Pero bueno, ya hablando de altcoins realmente valoradas como Solana incluso, llegaron a subir más de un 15% en poco menos de una semana. Uf, ok. Entonces, qué es lo que recomiendas para personas que están haciendo en este momento trading, para personas que quieren invertir o que tienen, por ejemplo, algún flotante en este momento? ¿Recomiendas que liquiden su flotante? ¿Recomiendas que vean las noticias? ¿Qué señales necesitan ver? Ok, todo depende mucho en qué tipo de trade se estén metiendo. Si se meten en spot que únicamente es hold, ustedes tranquilos que esto va para largo. Entonces, el repunte de las criptomonedas es casi inminente. Entonces, tranquilos. Si están en spot, no hay ningún tipo de miedo, es algo normal. Si están en futuros, sí, con mucho más cuidado. Y sobre todo, si son de las personas que ocupan mucho apalancamiento. Ya saben que siempre se ocupa un stop loss, que es un máximo de pérdidas. Sin embargo, supongo que si están en futuros es porque ya conocen el cómo llevar todo dentro de futuros. Si no saben y tienen miedo, simplemente cierren pérdidas, acéptenlo y métanse en spot. En spot van a ganar poco, pero van a estar ganando constantemente. Es más fácil que un activo suba a que un activo baje a largo plazo. Pero si ustedes quieren comercializar a corto plazo y están en futuros, recuerden ocupar muy bien un stop loss, un SL, y también un apalancamiento muy pequeño. No vayan a subir, no vayan a seguir a otros youtubers que a lo mejor les dicen un 100x, 120x, que tal vez a ellos les vaya bien porque tienen experiencia, pero si ustedes apenas van empezando, pues inicien con un 2x apalancamiento y hagan muy bien sus estrategias. Claramente podemos ir perdiendo, del ir perdiendo vamos aprendiendo, pero siempre tengan sus stop loss. ¿Para qué? Para que vayan a perder un 0,5%, un 1%, 2%, pero en una operación no vayan a quemar sus cuentas. Lo pudimos ver aquí. Simplemente la gente que aquí estuvo en un long o que apostó que Bitcoin iba a subir, se durmió y cuando levantó ya estaba totalmente liquidado si no tenía un stop loss. Y si tuvo un stop loss, perfecto. Perdió un 2%, pero ahorita aquí abajo lo puede comprar de nuevo y va a subir muchísimo más. Entonces, con mucho cuidado, si están en spot, sin ningún problema, no tengan miedo que esto va para mucho más arriba, pero si están en futuros, con mucho cuidado. Ok, hablemos de un caso súper catastrófico. De acuerdo a tu análisis o a tu opinión, ¿cuánto crees que sea lo máximo que pueda bajar el precio de Bitcoin? Bueno, realmente nosotros sabemos que no hay un límite más que cero. Cero es nuestra tabla, pero esperemos que no llegue a esos números. También tomemos otro tipo de fundamentales. Por ejemplo, quienes están invirtiendo en este tipo de activos que realmente puedan tener un impacto en el mercado. Y todos sabemos que BlackRock
compró bastante arriba. Estamos hablando de más del 50% de precio que tiene actualmente Bitcoin. Entonces dudo bastante que vaya a haber una presión vendedora por ese tipo de niveles, que estamos hablando arriba de los $30,000. Entonces, actualmente sí tiene bastante recorrido posible para abajo, pero todo tiene una influencia más positiva que negativa. Sin embargo, ante algún tipo de noticia catastrófica, esto puede cambiar rotundamente. Entonces, si en la actualidad no hay ningún tipo de mala noticia, perfectamente podríamos ir creciendo de forma orgánica, ya saben, subidas y correcciones. Sin embargo, si las noticias siguen empeorando, perfectamente podríamos, ya rompimos el primer soporte de los $62,000, perfectamente podríamos ir a visitar el siguiente soporte que tenemos entre los 58 y $57,000. Incluso si el temor es mucho, nos podemos pasar al siguiente soporte hasta los $52,000 aproximadamente. No son números exactos, son aproximados. Y por muy bajo, ya ven que hay mucha gente que está diciendo que probablemente vayamos a tocar lo que fue el doble piso que hicimos en el 5 de agosto con el Cisne Negro, que realmente lo veo muy poco probable. Pero para todos aquellos entusiastas que quieran decir que probablemente lleguemos súper abajo, yo lo pondría como un límite personal. Ya saben que no existe como tal un límite, siempre puede bajar más y más. Sin embargo, a nivel personal, ese sería el límite de pérdidas, $49,000 precio de Bitcoin en la actualidad. Sin embargo, muy complicado que llegue ahí. Esperemos realmente no únicamente por el precio de Bitcoin, sino a nivel de humanidad, que no pase más o empeore más estas circunstancias de la guerra. Entonces, si no empeora y todo va mejor, podemos ver un repunte de Bitcoin probablemente a tocar máximos históricos. No se crean que vamos a llegar a 120,000, $150,000 de golpe. Lo más seguro es de que vayamos a máximos históricos, pero de ahí no rechacen. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere vender a esos precios. Entonces, muy probablemente, si no surge nada malo, vayamos hasta máximos históricos, que eran alrededor de los 73,000, $74,000. Seamos rechazados, caigamos a un punto que hasta el momento no se conoce, de ese precio no va a ser mucho, y próximamente de ese tipo de rechazo, ahora sí, empezamos con el bull run y hasta dónde podremos ir llegando, realmente a números muy, muy grandes, pero no se crean todo lo que aparece en internet, de que nos vamos a medio millón o $1,000,000, bueno, al menos en esta etapa no es posible, o no es muy sencillo realmente, pero fácilmente Bitcoin podría venir a visitar los $90,000, $100,000 muy sencillamente. Incluso si tenemos un poquito más de gente interesada en comprar lo que es el activo de Bitcoin, podríamos verlo en los 110,000, $120,000. Más allá de esos 120,000 es muy complicado. Entonces no se vayan con ilusiones de que va a pasar como el anterior bull run, que subimos de a lo mejor, no me acuerdo cuánto era la cantidad exacta, $8,000, $9,000 hasta los $64,000, lo cual es muy poco probable que hagamos ese tipo de multiplicación. Estamos hablando de casi un 7x, 6x aproximadamente, que si se hiciera actualmente, estamos hablando que Bitcoin debería llegar a más de 300K, lo cual no va a suceder, no se lo crean, no se emocionen, probablemente en un futuro sí, pero actualmente no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Bitcoin? Probablemente, si no surge nada malo, vayamos a tocar máximos históricos, después de un retroceso, vayamos a buscar los 90K, 100K, hasta 120K por mucho. Entonces, mientras todo siga bien, nos espera un Bitcoin en máximos históricos. Ok, perfecto. Entonces, solamente como para recalcar esa última parte. Sí hay otras personas, otros youtubers, otros analistas que pues tenían esperanzas de que Bitcoin subiera bastante, superando todos los máximos, altos máximos que había llegado, e incluso estaban nombrando 200,000, 300,000 o hasta 1 millón. Pero estás comentando que máximo, tu opinión, llegaría a 90,000, 100,000 el precio por cada Bitcoin, ¿verdad? Claro, al menos hay que tener en cuenta que hay dos tipos de personas. Primer tipo de persona, ya sabemos, la que vende humo, la que los quiere emocionar únicamente para atraer visitas. Y otro tipo de persona, ¿por qué? Porque Bitcoin en 200,000, $300,000, muy sencillamente los puede lograr, pero no ahorita, no en este año, no lo creo realmente. Entonces, de aquí, si estamos hablando a un 2030, 2035, probablemente y muy sencillamente, si Bitcoin sigue como va, lleguemos a ver esos números de 200,000, $300,000, hasta incluso en muchos años, $1,000,000. Pero en estas fechas, no creo que Bitcoin a nivel personal supere lo que son los $120,000. A proyección personal lo estamos apuntando entre 100,000, 110,000, como máximo $120,000. Si ustedes lo esperan más alto, va a llegar, pero no en este año. Así que tranquilos. Ok, perfecto, listo. Entonces, Fer,
¿Cuándo sería la siguiente vez que tendríamos que analizar esto? ¿Esperamos unas cuantas horas? ¿Esperamos 24 horas? Realmente en cuestiones de noticias geopolíticas, esto jamás termina. Lo que es una tensión geopolítica, sobre todo Irán e Israel, ya llevan muchísimos años. Algunos de nosotros a lo mejor no habíamos nacido cuando esto inició. Sin embargo, como tal, el nivel de tensión que hay actualmente puede disminuir muy drásticamente en las siguientes 24, 48, máximo 72 horas. Se tiene que dar alguna noticia. Estamos de acuerdo que algún tipo de respuesta puede tardar muchísimo más, pero la alteración del mercado es muy rápido. Entonces, tanto un efecto puede ser en simplemente horas como tal, hasta puede disminuir o disolverse en esas mismas horas. Entonces, todo el efecto negativo se dio en aproximadamente 5 horas, 4 horas, muy drásticamente en el mercado. Sin embargo, si en las siguientes 24, 48, máximo 72 horas después que surgió el efecto, no ocurre nada, el mercado puede ir creciendo gradualmente, llegando a recuperar los precios que teníamos hace un par de horas. Listo. Entonces, básicamente significa que tenemos que tener 3 litros de café listo porque las 24 48 horas no vamos a dormir. Y cualquier noticia nueva que tengamos, vamos a ir también a grabar acá. Así que si quieren más información, síganos, denle like, comenten, porque en cuanto tengamos nuevas noticias, vamos a crear más contenido para que ustedes puedan ver el panorama del mercado. Listo, Fer. Bueno, todo lo que dijimos